Bueno, el día de hoy les venimos a hablar lo que son las comunidades indígenas y su proceso desde la colonización. Resulta que las comunidades indígenas, antes de la colonización, antes de eso ellos tenían un sistema por el cual ellos se organizaban por medio de, como gremios, por decirlo de esa manera, y tenían su propio sistema económico y organizacional. Tras la conquista, lo que hicieron fue, pues aparte de las luchas, llegar hasta tal punto en donde los españoles tomaron como en cuenta que lo que estaban haciendo no era bueno y les permitieron realizar los resguardos. Los resguardos es un sistema de organización en el cual los grupos indígenas pueden organizarse entre ellos, socializar sus culturas, sus idiomas y también tener su propio sistema económico, en el cual ellos se enfocaban en lo que era la agricultura y la ganadería. Y no solamente explotaban la tierra para utilizarla entre ellos mismos, sino que también la utilizaban para exportar todo este tipo de cosechas y productos que se obtenían para así tener como seguir manteniendo ese privilegio que tenían con la corona española. Cabe aclarar que también durante el mandato o la gobernación de Simón Bolívar, los indígenas fueron unidos, no exactamente a los españoles, sino a los criollos, volviéndolos como mestizos todos en común. Esto Simón Bolívar lo hizo con la intención de volverlos unos iguales. Pero ¿qué pasó? Los indígenas vieron esto como deslojo de todas sus tierras, de todos sus privilegios. Esto a los indígenas no les gustó. Los indígenas porque no luchaban tanto durante la conquista, porque a los indígenas, como tú le dices, se les dieron sus resguardos, los cuales les permitieron a ellos pues mantener todo lo que tuvieron sus privilegios, sus costumbres. Entonces, tras de eso, lo que pasó es que por eso se habla de que hubieron dos tipos de emancipación o lucha para separarse de algo. Por ejemplo, en el caso de Cali se hablaba de que Cali quería liberarse de todos, de los españoles, de los franceses, etc. Querían ser un pueblo libre, poder tomar sus propias decisiones sin necesidad de que alguien más los estuviera dirigiendo y estuviera sobreexplotándolos. Mientras que, por otro lado, Popayán incluso quería seguir en este mandato, quería seguir en este mismo estilo de gobernación. ¿Por qué? Porque en Popayán había muchos asentamientos españoles. Entonces, por ende, Popayán quería seguir teniendo los privilegios que ya tenían, que no querían una independización, no querían un mandato diferente y perder sus cosas. Y esa independización no la querían, ¿por qué? Porque ahí se encontraban varios resguardos indígenas y pues como ya lo mencionamos, ellos tenían ciertos privilegios de los cuales no se querían despojar tan fácilmente. Entonces por eso de cierta manera se podría decir que ellos querían a los españoles. Los indígenas les gustaba sentarse en lugares cerca de los ríos porque estos eran muy provechosos para la ganadería. Y pues con ellos, como ya lo mencioné, pues ellos tenían ciertos privilegios por medio de la ganadería. Bueno, resumiendo todo lo que hemos dicho en el video, para los indígenas esto fue un cambio bastante drástico, debido a que cuando llegaron los españoles, ellos tuvieron que despojarse de sus tierras, de su cultura, de sus tradiciones, e inclusive los trabajos que ellos hacían eran forzados, eran obligados a hacer cosas que ellos no querían, además de que también tuvieron genocidio, además de que hubo genocidios, violaciones, etcétera, lo que llevó a un mestizaje y era algo que los indígenas no querían. Tras esto, los españoles como que recapacitaron de las decisiones que estaban tomando y les dieron como ese espacio llamado resguardos, que ya habíamos hablado de eso. Por medio de los resguardos ellos tuvieron como su autonomía y pudieron como continuar con el sistema organizacional que tenían desde antes de los españoles. Esto viéndolo desde otro punto de vista, como podría ser los criollos o los negros, viéndolo como privilegios. Por esto mismo, a la hora de la República, es decir, en el mandato de Simón Bolívar, él dijo que iba a abolir con todos esos privilegios que tenían los indígenas. Por esto mismo los despojó de sus tierras, les quitó los privilegios, etc. Llamándoles que igual que el resto de la población, ellos eran mestizos y no eran una raza pura. Por exactamente eso, dijeron que le iban a quitar todos los privilegios, ellos tuvieron que acostumbrarse a vivir como el resto de las personas. Debido a esto, como la sociedad no estaba muy de acuerdo con los privilegios que ellos tuvieron antes, comenzaron a aislarlos y a hacerlos a un lado, despojándoles de sus tierras y aparte de eso, obligándolos a que ellos no fueran, como por decirlo de esta manera, parte de la población. Tras la Constitución del 91 se empezó a hablar de que todos los pueblos étnicos son considerados como pueblos que cuentan con sus propios derechos
y tienen totalmente libertad para elegir su religión, su tipo de organización y cultura. Socializamos un poco cómo fue la integración o cómo ha venido siendo la integración a medida de los años de los pueblos indígenas. Eso empezó literalmente aceptándolos como parte de una sociedad, como parte de una nación, porque al fin y al cabo Colombia también tiene su parte indígena. Aceptamos sus aceptaciones lingüísticas, su cultura y su ambientalidad. Aceptamos lo que fue su lingüística, su cultura, su ambientalidad. En la parte de su lingüística no solamente fomentamos su habla y su escucha, incluso su escritura, que es un poco más tediosa y que tiene un poco menos de fundamentos por los tiempos en los que fue, sino que también empezamos a verla como que hay pueblos que aún tienen que aún este es su lenguaje, en Colombia aún este es parte de uno de sus lenguajes y va a seguirlo siendo. En la parte de su educación no solamente empezamos a aceptar niños indígenas en nuestros colegios del día a día, sino que también tuvimos que adaptarnos a cómo enseñarles a ellos, cómo ellos nos enseñan a nosotros. Entonces se crearon pequeños colegios rurales, los cuales se dirigen hacia estos sociedades, hacia estos pueblos, hacia estas localidades, y vamos aprendiendo de ellos, vamos aprendiendo de su cultura, y a medida también los vamos enseñando a ellos para ser parte de una sociedad estable, de una sociedad en la que sí pertenecemos ahora, y poder convivir con ellos y que ellos también puedan convivir con nosotros e ir avanzando. Y para cerrar, gracias a eso, pues se ha generado como una cultura intercultural, tanto en nosotros como en los pueblos indígenas. No siendo más, chao, chao.